Siguiendo con el tema de ecuaciones diferenciales por coeficientes lineales, tenemos este ejemplo en el que es un poquito más complejo, porque vamos a ver que cuando hacemos la prueba para identificar si tienen la misma pendiente, vamos a identificar que no los tienen. En el video anterior había explicado que la forma en que hacemos para verificar eso es escribir cada una de las ecuaciones de forma estándar, es decir, igualadas a 0. Y llegábamos a la forma pendiente-intercepto, en donde podíamos identificar que, por ejemplo, si hacemos aquí el despeje, esto sería menos 2y, va a ser igual a menos 3x menos 1, y por lo tanto, al despejar y, nos va a quedar menos 3x sobre menos 2 menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre menos 2. Es decir, todo esto queda positivo. 3 medios de x más 1 medio. En la primera ecuación tenemos que la pendiente es 3 medios. En la segunda, menos 2x más y más 2 igual a 0. Vamos a llegar a la siguiente expresión. Y es igual a 2x menos 2. Vemos que los coeficientes que acompañan a x son diferentes. Las pendientes en este caso no son iguales y por lo tanto tenemos que hacer una doble sustitución. Lo primero que vamos a hacer es encontrar los puntos de intersección de cada una de los coeficientes lineales. Es decir, podemos igualar, ya que hemos despejado la variable y, en ambos casos podemos igualar. Entonces, igualando a y, vamos a tener 3 medios de x más 1 medio va a ser igual a 2x menos 2. Aquí quedaría 2 más 1 medio va a ser igual a 2x menos 3 medios de x. Realizamos esta operación, 2 más 1 medio quedaría como 5 medios, y en el lado derecho 2x menos 3 medios de x sería x medios. Despejando x, entonces tendríamos que x toma el valor de 5. Esto en un video anterior yo les había mencionado, es lo que nosotros hemos denominado como x sub 0. Esa es la coordenada en x de intersección entre ambas rectas. Ahora que ya tenemos ese x0, podemos perfectamente sustituir en cualquiera de las ecuaciones donde ya tenemos despejada y. Por ejemplo, podemos sustituir en esta. Y vamos a tener el siguiente resultado. Esto sería 2 por 5 menos 2. Es decir, 10 menos 2, 8. Entonces el punto de intersección de ambas rectas va a ser 5,8. Habiendo identificado esas coordenadas, ahora hacemos nuestra sustitución. Vamos a decir que x toma una nueva variable que le llamamos u, y le vamos a sumar la coordenada en x. Esto quedaría u más 5. ¿Sí? Es decir, que nosotros ahora, en lugar de escribir x, vamos a escribir u más 5. El diferencial de x sería simplemente el diferencial de u. Y en y vamos a tomar
una variable v más la coordenada en y de ese punto de intersección. Por lo tanto, dy se convierte en db. Ahora hacemos toda la sustitución. Vamos a escribir lo siguiente. Vamos a tomar la ecuación diferencial original, que es 3x menos 2y más 1, multiplicado por dx más menos 2x más y más 2 diferencial multiplicado por el diferencial de y, eso es igual a 0. Repito, x toma el valor de u más 5, y toma el valor de v más 8. Y los diferenciales quedan, repito, diferencial de x igual diferencial de u. Y el diferencial de y igual diferencial de b. Realizando estas sustituciones, 3 multiplica a x, es decir, multiplica a u más 5. Menos 2, que multiplica a y, que ahora toma la forma b más 8. Más 1. Por, en lugar del diferencial de x, ahora será du, más menos 2 por x, u más 5, más y, que se toma el valor de b más 8, más 2. Y el diferencial de y se sustituye ahora por diferencial de b. Vamos a realizar todas las operaciones que están ahí indicadas y ya vamos a ver cuál es el objetivo de hacer todas estas sustituciones. En este caso, por ejemplo, 3 por u más 5 queda 3u más 15, menos 2v, y menos 2 por 8 es menos 16. Y acá queda más 1. Y luego nuestro diferencial. Lo mismo hacemos en el siguiente paréntesis. Menos 2 por u más 5. Menos 2u menos 10. Más b más 8 más 2. Vamos a detenernos aquí a observar qué pasa con todos los términos independientes. Vemos que aquí tenemos 15 positivo, 15 menos 16, que es menos 1, más 1. El objetivo de hacer esta doble sustitución o doble cambio de variable es justamente llegar a una expresión en la que ya no tengamos coeficientes lineales, sino más bien una ecuación diferencial homogénea. Por lo tanto, aquí tendríamos 3u menos 2b, nada más, por el diferencial de u. Y vamos a observar que en el siguiente paréntesis pasa exactamente lo mismo. Vamos a tener menos 2u más b, y los términos independientes ahora observamos que es menos 10 más 8 más 2, es decir, menos 10 más 10. Por lo tanto, aquí se reducen esos términos independientes y queda únicamente multiplicado esto por el diferencial de b. Llegados a este punto, entonces tenemos que trabajar esto ahora como una ecuación diferencial homogénea. Observamos que todos los términos están en función de dos variables, u y b.
todos los términos tienen un grado 1. Todos están elevados al mismo exponente, que es 1. Entonces podemos ahora identificar una nueva variable que va a ser una relación entre u y b. Podemos decir perfectamente que u es igual a b por m. ¿Sí? En este caso yo estoy introduciendo una nueva variable a la cual voy a llamar m. Ese nombre es indiferente, ustedes pueden colocarle la variable que quieran, siempre y cuando no confundan con las variables previamente utilizadas. Entonces, si tenemos esto, vamos a tener que derivar, vamos a tener que encontrar el diferencial de u, que sería b por el diferencial de m, más m por el diferencial de b. Recuerden que el objetivo de hacer esta nueva sustitución ahora en una ecuación diferencial homogénea es separar variables. Por lo tanto, ahora vamos a hacer esa sustitución y vamos a escribir acá 3 por u, pero u ahora se llama b por m, menos 2b. Nuestro diferencial de u va a ser toda esta expresión que tenemos aquí en la parte derecha de la pantalla. Vamos a tener b por dm más m por el diferencial de b, más, y acá, menos 2 por u, otra vez, b por m, más b por el diferencial de b. Ahora nuestra ecuación ha quedado reducida a la variable b y a la variable m. Vamos a desarrollar los productos que están señalados y en este caso vamos a tener 3 por, multiplicamos 3bm por b diferencial de m. O sea, estamos multiplicando b por b. Esto queda b cuadrado por m diferencial de m. Volvemos a tomar el mismo término, 3bm por este término de acá, por m diferencial de b, y vamos a tener más 3b m cuadrado diferencial de b, luego menos, multiplicamos ahora 2b por b diferencial de m, es decir, 2b cuadrado de m, menos 2b m diferencial de b. Esos son los 4 términos que corresponden al primer producto, al producto entre los primeros dos paréntesis, pero posteriormente tenemos que realizar el siguiente producto, que sería, aquí dice más, pero este menos 2bm tiene, bueno, vemos que tiene antepuesto el signo menos, por lo tanto aquí vamos a tener menos 2 veces b, bm, diferencial de b, y por último más b por diferencial de b. Y con eso entonces ya hemos hecho todas las operaciones y vamos a buscar la forma en que podemos simplificar esto. Observamos que hay dos términos semejantes acá que podemos operar, que serían este término menos 2bm diferencial de b menos 2bm diferencial de b. Y si nos centramos en los demás términos, no aparece ningún otro que podamos reducir, entonces simplemente vamos a dejar escrito lo siguiente. Los demás términos no los modificamos. Y aquí tendríamos entonces menos 4 veces b
por m por el diferencial de b más b de b igual a 0. Ahora podemos proceder a separar variables. De nuevo tendríamos que verificar los diferenciales y colocar aquellos términos que tengan diferenciales comunes y además ver si no hay algún otro término que podamos extraer como un factor común. Por ejemplo, si nos centramos en los diferenciales de m y originalmente, este y este por ejemplo, vemos que efectivamente hay un término, aparte del diferencial de m, hay un término que puede salir como un factor común, que sería básicamente b cuadrado. Por lo tanto, aquí tendríamos el 3, ¿sí? 3b cuadrado, como aquí tenemos b cuadrado, entonces ya no lo colocamos. Diferencial de m ya lo sacamos como un factor común, tampoco lo escribimos, pero sí tenemos un término m acá y queda multiplicando al 3. Y en el otro término que contiene el diferencial de m simplemente nos va a quedar menos 2. Lo mismo vamos a hacer para los diferenciales de b. Vamos a observar que tenemos 3 términos que contienen ese diferencial. Por lo tanto, aquí vamos a colocar el signo más. Y tenemos que ver si también dentro de cada uno de estos términos aparece otro factor u otro término que podemos sacar como un factor común. Y de hecho, observamos que esta b aparece en cada uno de ellos. Por lo tanto, aquí vamos a sacar un factor común b por el diferencial de b. Y en ese caso, el primer término, este de acá, 3bm cuadrado de b, simplemente lo vamos a escribir como 3m cuadrado menos 4m más 1. Y eso queda igualado a 0. Ahora sí podemos proceder a realizar la separación de variables. Si nos centramos en este momento en todos estos términos y puedo pasar uno de ellos al lado derecho, vamos a tener lo siguiente: b cuadrado de m 3m menos 2 va a ser igual, el siguiente término pasa con signo negativo, entonces b diferencial de b 3m cuadrado menos 4m más 1. Bien, voy a reescribir esta misma expresión acá. Y cuando la reescriba, entonces vamos a proceder a separar. Bien. Es la misma expresión que teníamos en la diapositiva anterior. Y ahora simplemente vamos a proceder a pasar todos los términos de la m, que contienen a m, en el lado izquierdo. Es decir, aquí vamos a tener 3m menos 2 por el diferencial de m. Va a quedar dividido entre 3m cuadrado menos 4m más 1. Y en el lado derecho vamos a tener menos v de v dividido entre v cuadrado. Vemos que en el lado derecho podemos reducir este término, en donde solamente va a quedar diferencial de b sobre b.
Habiendo realizado todas estas modificaciones, esta separación de variables, vamos a proceder ahora a integrar, fijándonos en un detalle. Del lado derecho, la integral es sencilla, es simplemente un logaritmo natural, pero en el lado izquierdo, en la integral que contiene la variable m, observamos lo siguiente, que básicamente si nosotros derivamos el término 3m cuadrado menos 4m más 1, al derivarlo, vamos a obtener 6m menos 4. Y aquí esto sería multiplicado por un diferencial de m. Pero este término es, cada uno de los términos que están dentro de paréntesis es el doble de lo que tenemos en este paréntesis de acá. Entonces quiere decir que nosotros podemos perfectamente colocar aquí una nueva sustitución. O sea, vamos a resolver nuestra integral por una sustitución simple. Podemos colocarle un nuevo, utilizar alguna otra variable solamente para realizar esa sustitución, y podemos decir que n, por ejemplo, o si lo prefieren utilizamos z, va a ser igual a 3m cuadrado menos 4m más 1. Y el diferencial va a ser, ya observamos acá, 6m menos 4, pero, repito, este término es el doble de lo que tenemos en la parte superior de nuestra integral. Por lo tanto, aquí podemos utilizar el siguiente factor. Acá tendríamos, esto es igual a 2 veces 3m menos 2. De tal forma que para encontrar o despejar nuestro diferencial de z, quedaría dividido entre 2 y nos queda exactamente el diferencial que tenemos en la parte superior de nuestra integral. Por lo tanto, esta integral la voy a dejar resuelta en este espacio en donde estoy haciendo todas estas operaciones. Quedaría simplemente expresada como diferencial de z sobre 2, y esto dividido entre 3m cuadrado, perdón, aquí a esto le hemos llamado, a 3m cuadrado menos 4m más 1 le hemos llamado z simplemente, de z medios sobre z. Por lo tanto, esto se va a tratar de 1 medio multiplicado por el logaritmo natural de z. Y en el lado derecho todo se reduce también a un logaritmo natural. Por lo tanto, aquí tendríamos que toda esta integral nos queda resuelta como 1 medio del logaritmo natural de z, del valor absoluto de z, y esto es igual a menos el logaritmo natural de b. Voy a colocar en este punto la constante de integración. Tenemos que volver nuevamente a nuestras variables originales, dadas todas las sustituciones que hemos hecho, pero para simplificar un poco las cosas, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a aplicar las propiedades del logaritmo, en este caso este 1 medio, lo podemos colocar entonces como un exponente. Y en el lado derecho, bueno, no queda ningún cambio, el logaritmo natural de b. Y como en ambos lados aparece un logaritmo natural, entonces podemos aplicar la función inversa, que es la exponencial. Es decir,
Aquí podríamos decir la exponencial del logaritmo natural de z a la 1/2. Y en este lado también, bueno, en este caso podríamos, antes de hacer esto, aquí aparece un signo menos. El signo menos perfectamente puede utilizarse también como un exponente. Es decir, que esto perfectamente podría pasar como logaritmo natural de b elevado a la menos 1. Ahora sí, podemos aplicar la exponencial en ambos lados. En el lado derecho vamos a tener lo siguiente. Esta exponencial se tendría que aplicar a todo lo que aparece en ese lado, lo que acabo de encerrar entre paréntesis, pero recordemos que si tenemos la exponencial y el exponente se trata de una suma, perfectamente podemos aplicarlo como e elevado al logaritmo natural de b a la menos 1 por e elevado a la constante de integración, por propiedades de la función exponencial. En el lado izquierdo simplemente vamos a tener z a la 1/2, la exponencial siéndola con el logaritmo, y de la misma forma vamos a tener acá la exponencial del logaritmo natural de b a la menos 1, simplemente va a ser b a la menos 1, multiplicado por e a la c1, simplemente va a ser un valor constante que podemos llamarlo simplemente un valor c sub 2. Llegados a este punto, ya ahora sí podemos hacer una sustitución. Z habíamos mencionado, estaba en función de este término, 3m cuadrado menos 4m más 1. A esto perfectamente lo podemos elevar a la 1/2. B por ahora no lo voy a sustituir, simplemente vamos a dejar b a la menos 1 multiplicado por c2. Pero recordemos también que m era una función que la habíamos definido como, bueno, u era igual a b por m. Quiere decir que m es la división de u entre b. Hacemos esta sustitución en esta solución que hemos encontrado hasta ahora y tendríamos entonces, voy a reescribir acá, 3m cuadrado menos 4m más 1 a la 1/2, simplemente estoy reescribiendo esto. Esto es igual a b a la menos 1 multiplicado por una constante c sub 2. Y decíamos que m es el cociente entre u y b. Realizando esa sustitución tendríamos entonces 3 por, en lugar de m, u sobre b elevado al cuadrado, menos 4 por u sobre b, más 1, elevado a la 1/2. Y esto todavía lo voy a dejar como b a la menos 1 multiplicado por una constante c2. Realizando las operaciones que aquí están planteadas, 3. Recordemos que u era la relación que existía o que existe entre nuestra variable x. Habíamos dicho, u era lo mismo que decir x más 5. O mejor dicho, x, la he colocado al revés acá, x es igual a u más 5. Y de la misma forma, y era igual a b más 8.
Si ahora ya volvemos a nuestras variables originales, entonces ahora sí, u quedaría expresado como x menos 5 y b como y menos 8. Entonces podemos desarrollar esta sustitución que quedaría, bueno, u al cuadrado, es decir, x menos 5 elevado al cuadrado sobre b, que es también que está elevado al cuadrado, y menos 8 elevado al cuadrado, menos 4 por, volviendo a la variable x, esto sería x menos 5 sobre y menos 8, más 1. Y esto sigue estando elevado a la 1 medio. De la misma forma, b elevado a la menos 1 sería y menos 8 elevado a la menos 1, y esto multiplicado por el valor constante C2. Podemos hacer lo siguiente. Vemos que aquí en el lado izquierdo tenemos una raíz cuadrada. Toda esa expresión está elevada a la 1 medio. Perfectamente podemos elevar al cuadrado en ambos lados de nuestra ecuación. Si es así, le voy a indicar acá, vamos a tener lo siguiente. Simplemente lo que está en el lado izquierdo sale de ese radical. Quedaría multiplicado 3 por x menos 5 al cuadrado dividido entre y menos 8 al cuadrado. Menos 4 por x menos 5 dividido entre y menos 8. Más 1. Y en el lado derecho eso quedaría también elevado al cuadrado. Solamente que como tenemos y menos 8 a la menos 1, sería y menos 8 elevado a la menos 1, pero elevado al cuadrado, es decir, se multiplican esos dos exponentes y aquí quedaría menos 2. Es decir, que la parte derecha de nuestra ecuación perfectamente la podemos reexpresar como un cociente entre nuestra constante C2. Bueno, aquí C2 también quedaría elevado al cuadrado. ¿Sí? Pero esa, como es una constante, podemos dejarla al final expresada simplemente como C, dividida entre y menos 8 elevado al cuadrado. Y bueno, para simplificar un poco las cosas, vemos que prácticamente en todos los términos que ahí aparecen están divididos entre el factor y menos 8. Para ordenar esto, perfectamente podemos multiplicar por toda la ecuación por y menos 8. Vamos a dejar, para dejarlo sin denominadores, vamos a multiplicar por y menos 8 elevado al cuadrado. Entonces, al multiplicar este y menos 8 al cuadrado por 3 por x menos 5 al cuadrado, que está dividido entre y menos 8 al cuadrado, prácticamente estos dos términos se van a simplificar. Luego aquí perfectamente podemos dejar 4 por x menos 5 dividido entre y menos 8 más 1. Y acá tendríamos entonces multiplicado también el factor y menos 8 al cuadrado por c sobre y menos 8 también elevado al cuadrado. Vemos que varios de esos términos se van a simplificar.
va a ser necesario entonces hacer un manejo algebraico para nosotros expresar de una manera más adecuada esta solución. Por lo tanto, tendríamos este y-8 al cuadrado se simplifica con el y-8 al cuadrado del primer término, con este de acá, y solamente tendríamos 3 por x menos 5 al cuadrado. El siguiente término dice que es menos 4 por x menos 5 sobre y menos 8, pero también estamos multiplicándolo por este factor, y menos 8 al cuadrado. Vemos que va a quedar un término y menos 8 en la parte del numerador, por lo tanto aquí tendríamos el signo negativo, menos 4 por x menos 5 multiplicado por y menos 8. Ese y menos 8 al cuadrado multiplica también a este 1 que tenemos a este lado. Entonces aquí simplemente va a ser más y menos 8 al cuadrado. Y en el lado derecho de la ecuación simplemente nos va a quedar la constante. Este y menos 8 al cuadrado dividido entre el mismo, nos queda únicamente la constante. Desarrollamos todas estas operaciones, las potencias que están ahí representadas, y en este caso quedaría 3 multiplicado por x al cuadrado menos 10x más 25 menos, y aquí multiplicaríamos cada uno de estos términos, 4 por x por y. Bueno, voy a hacerlo primero el producto entre los dos paréntesis. Aquí tendríamos x por y menos 8x menos 5y, y menos 5 por menos 8 es 40. Y en esto tenemos también y menos 8 al cuadrado, que quedaría y al cuadrado menos 16y más 64 igual a una constante. Solo queda por definir estos productos, en donde 3 multiplica todo este paréntesis, 3x cuadrado menos 30x más 75, y el 4 que multiplica todo ese paréntesis, menos 4xy, menos 4 por menos 8x más 32x, menos 4 por menos 5y más 20y, y menos 4 por 40 menos 160. Y esto ya está operado, y cuadrado menos 16y más 64. Perfectamente podemos pasar esta constante que está en el lado derecho, la pasamos al lado izquierdo, y verificamos si hay algunos términos que puedan ser reducidos. Solo se observa, por ejemplo, que hay 3 términos que contienen a x, perdón, 2 términos, nada más. Esto quedaría escrito como 3x cuadrado menos 30x más 32x, eso se convierte en 2x. Tenemos un término menos 4xy, no tenemos con quién reducirlo. Y si observamos que existen 2 términos que contienen a la variable y, que sería 20y menos 16y, eso es más 4y. Y en definitiva todos los términos, por ejemplo los términos independientes, bueno, aquí me falta todavía más y al cuadrado. Y ahora sí nos centramos en los términos que no tienen ninguna variable. El 75 menos 160 más 64, y la última constante c perfectamente la podemos aglutinar en una sola constante que le voy a llamar c sub 3, por ejemplo. Entonces con esto
Habiendo desarrollado todos estos productos, hemos llegado a la solución general de la ecuación diferencial. El objetivo de la doble sustitución, del doble cambio de variable, implica entonces que nosotros vamos a llegar primero a una ecuación homogénea. Luego de la ecuación homogénea, vamos a convertirla entonces en una ecuación de variables separables y finalmente llegamos a la conclusión desarrollando todas las operaciones algebraicas que se nos presentan. Entonces esta sería nuestra respuesta.